Bueno, tenemos visitas que han llegado un poco agitados, parecen deportistas, porque han venido casi con... Yubi y Malvo estaban trabajando acá hasta hace un minuto. Sí, estábamos con Dopico. Estaban de nota, estaban de rueda de prensa. Yo pensé que ya estaban filmando algo, dije, tienen una compulsión por la documentalización. Y no sé, vieron pasar algo y dijeron a documentarlo. A documentarlo. Ya mismo, a prender la cámara. Estamos con Carlos ahí enfrente. Bueno, estamos con Andrés y Sebastián, los responsables de Maracaná, documental. Mirá que claro, cuántos aplausos. Vida, que bueno, que se va a estrenar y que está tan en boca de la gente, ¿no? ¿Qué temita? Dijeron, parece que tiene algún interés. Sí, qué responsabilidad también, ¿no? Y bueno, sí, lo bueno es que... Pasar de estar en boca a estar en manos después. Sí, lo bueno es que la historia ya está, o sea, lo que ustedes han decidido es documentar esto. Pero bueno, tampoco tienen la obligación de tener que contar la historia general, ya la gente lo sabe, ¿no? Entonces se trata de encontrar, supongo yo, cosas que capaz que la gente no se ha acercado a eso, ¿no? Sí, yo creo que es un poco, en realidad yo creo que es al revés, ¿sabes? Creo que la gente sabe muy poco de Maracaná y tenemos como, la gente en general, digo, evidentemente hay toda una generación que sabe muchísimo. Y hay investigaciones realizadas, hay libros publicados, claro, de Franklin, bueno, ahora el que nos basamos nosotros, Atilio Garrido, de Pizerno también. Pero en general la gente tiene como una idea muy básica que es, bueno, fuimos a los brasileros, ellos se colgaron la medalla de antemano, nosotros fuimos, le ganamos, ya está. Sí. Y esa es la historia, pero en realidad yo creo que con lo que nosotros nos encontramos fue con algo sumamente diferente, nosotros teníamos esa misma idea. Y fue justamente lo otro, ¿no? ¿Qué es en el 50? ¿Qué pasaba en el 50? ¿Quiénes eran estos tipos? Porque estos tipos en realidad es una historia de hombres, de tipos que pertenecían a la clase obrera. Y que hubo una huelga de jugadores de 8 meses antes de irse al Mundial y se fueron a poner ladrillo tras ladrillo a la zapatería, a la carpintería. No era el fútbol de elite de hoy. Entonces, ya ese universo para nosotros fue como encontrarnos con algo nuevo, desconocido. Increíble, ¿viste? Y mismo la selección que... Un mes antes de irse al Mundial no tenía director técnico, no sabían cómo iban a hacer para irse económicamente, o sea, toda una serie de cosas que componen una historia cinematográfica increíble, ¿no? Entonces, y que lo hace más épico todavía, digo. Porque Uruguay también tenía una terrible selección en ese momento, pero con todo lo que le había pasado. Esa es como la otra parte de la historia cuando uno escucha a algunos de los protagonistas, los que fueron dando algún testimonio, que pienso en Chigia como uno de los fundamentales, en su momento también Odulio Varela, de bueno, sí, está todo bien con el costado épico, pero tenemos una flor de selección, no es que éramos 11 perros con mucho orgullo que le ganamos una gran selección, no, éramos una selección fuerte, ¿no? Sí, era en ese momento, más allá de estas circunstancias que contaban. Claro, las potencias a nivel sudamericano era Uruguay y Argentina. Argentina no participa porque queda caliente porque querían ser sede en realidad, y bueno, hubo conflictos como siempre con los brasileros. Pero nace ahí esa pica futbolística con los brasileros, podríamos decir que es un punto de inflexión. No, habría que investigarlo, no tengo idea, pero ahí hubo una lucha política y una revancha de parte argentina, y esa es la razón por la que no participo. Y sí, Uruguay, decían, ellos mismos lo dicen en varias entrevistas que nosotros encontramos en investigación, que con los brasileros no tenían, o sea, ellos tenían problemas mucho más con los europeos, que eso también está en la película, cómo llega a esa final Uruguay, que son 2 partidos, es un cuadrangular, porque no es una final, es un cuadrangular, claro. Y el partido contra España y contra Suecia les costó muchísimo, lo ganan de atrás, porque no tenían idea cómo jugaban los europeos, porque hacía, no sé, creo que más de 10 años que Uruguay no jugaba contra las selecciones europeas. Exacto, claro. Los europeos estaban ocupados en otras cosas, digamos, más que jugar al fútbol. Claro, ahí hay un error histórico. Voy a corregir a Sebastián antes que te caigan los mails ahí diciendo... Hacía por lo menos 15, ¿no? No, en realidad fueron 12. El último mundial es en el 38, en Francia, el 34 en Italia, son los mundiales fascistas, que es el modelo que toma Brasil además, ¿no? Pero Uruguay venía sin participar en ninguno de esos dos, o sea que Uruguay en el 30, con Nasasi, es la última vez que digamos que interviene o interactúa con alguna selección que no latinoamericana, digamos. O sea que estos jugadores no tenían ni la más pálida idea de cómo eran estos equipos, ¿no? A la diferencia de Brasil, que sí había hecho una gira europea y se habían preparado casi un año antes para este mundial, ¿no? Esas son las grandes diferencias que tenía con Uruguay. Sí, además las potencias europeas, claro, eran en ese momento
aquellos que habían sido menos afectados por la guerra, digamos. Claro. Los otros no tenían jugadores. Italia, Alemania no tenían hombres directamente. Podían jugar con prisioneros de guerra. Si vos pensás, juegan España y Suecia son los neutrales. O sea que en realidad juegan, eran selecciones que estaban bien. Los afectados por la guerra era imposible que... Y pasan varios hechos muy particulares en este mundial. Por ejemplo, es la primera vez que Inglaterra participa en un mundial. O sea que todo el mundo tenía la expectativa que los creadores del fútbol fueran una maravilla, claro. Y se la comen con Estados Unidos. Con Estados Unidos, que jugaban con una pelota cuadrada, ¿no? O sea, si no hubiera ganado Uruguay el mundial, la hazaña hubiera sido de Estados Unidos. Sí. Gracias a Dios lo ganamos nosotros. De hecho, hay un documental de esa historia. Claro. Estados Unidos le ganó a los creadores. Mirá qué cosa increíble, ¿no? Y después hay otra, que Italia, que es el último campeón mundial antes del 50, lo que le sucede, además de la Segunda Guerra Mundial en el medio, es que la selección estaba compuesta por jugadores del Torino que caen en un avión. Se cae un avión meses antes del mundial y se mueren las 3/4 partes de la selección. Lo que le pasó a Perú, digamos, con la Alianza de Lima en el 87. Pero le pasó con todos los campeones del mundo. Entonces Italia tiene que reformular esa selección y además toman la decisión de irse en barco. Y en pedo cruzan en avión hasta Brasil. Entonces los tipos vienen de un mes en barco, entrenando arriba de un barco. Otra que regenerativo tenés que hacer después para acomodarte las piernas, ¿no? Claro, eso para uno escucha, no, porque los jugadores no viajaron en primera. Agradecé que no te mandamos en barco. No, y tenemos imágenes de los tipos entrenando arriba del barco que te querés morir. Claro. Andá a buscar la pelota al agua. ¿Cuánto era que se llevaba un Y con las escalas, ellos metieron un mes y pico. Unos 38 días. 38 días arriba de un barco. Para llegar al mundial. Hay gente que de haber llegado y ya no quería jugar al fútbol. Había cambiado de vocación. No, sí. Había descubierto que quería ser marinero. Claro. Gente que se retiró en el medio. Cuando llegaban los aplaudían, imagínate. Sí, lógico. Los piratas del Caribe. Che, ¿y cómo nació esto? Me imagino que está en toda esta ronda de prensa ya deben haberle hecho esta pregunta varias veces, pero bueno, capaz que nosotros lo llevamos por otro lugar, tratemos. Sí. Pero somos, me imagino que el fútbol les debe gustar, son futboleros, pero ¿cómo les surgió? Porque en principio era lo que decía Salvador, esto es una historia que uno a priori piensa que ya se contó de todas las formas posibles, o se vio o se sabe todo lo que se puede saber. Entonces, ustedes, por lo que estaban diciendo, justamente les pasó lo contrario, o sea, descubrieron un montón de cosas y de hecho acá lo estamos viendo, pero con tanta historia que hay para contar de repente, tanto vacío histórico que tiene la historia de nuestro país en todos los ámbitos, ¿por qué fueron a meterse justamente con Maracaná, digamos? Y yo creo que por un lado creo que Maracaná, ¿cómo nadie lo había hecho? Exacto. Eso fue la primera pregunta. Creo que el primer vacío que tenemos es que nos han identificado con Maracaná permanentemente, generación tras generación, nos han enchufado esos 4 minutos de imágenes, nos han dicho que eso responde a valores morales, a valores de identidad, nos han asociado a chicles, refrescos, caramelo, todo está asociado a Maracaná, lo que podemos hacer para adelante, todo también está. Y sin embargo, para mí, porque esa misma idea que tenés vos que decís, ha sido contado así, pero sin embargo tenemos 4 minutos y 4 anécdotas, más o menos. Sí. Claro. Entonces, para nosotros, películas no había de esa gran historia, ¿no? Claro. Si es un relato tan medular en la construcción de la identidad nacional, ¿cómo podía ser que no dice algo así? Exacto. ¿No? Y aparte, nosotros nos encontramos con el libro de Atilio Garrido, La historia secreta, que en realidad tiene una documentación muy profunda, tiene documentado hecho tras hecho, hizo toda una investigación como de 15 años de todo lo que fue sucediendo, con cosas mucho más específicas de repente de las que están en la película, ¿no? Y ahí es cuando nosotros entramos a ver, pero pasó esto, y estaba pasando esto en Uruguay, y esto en Brasil, y la huelga de jugadores, y Obdulio Varela que pedía un lugar en el casino antes de ir al Mundial, y cómo funciona la imagen del héroe con sus luces y sus sombras, y cuando quisimos ver, teníamos una historia que si viviéramos en Estados Unidos, la industria ya hubiera hecho 70 películas sobre ese tema, porque tiene todas las características con su héroe, con su grupo, que van rumbo a su destinación, sorteando escollos. Entonces, para nosotros... Sí, el viaje del héroe total. Sí, tenía todas las características para hacer un historión. Ya estaba guionada, digamos, en ese sentido, ¿no? Sí. Con todo respeto a Guzmán García, que hizo el montaje. En realidad, como dice Seba, si lo hubiéramos guionado, no hubiera sido creíble. Claro. Si hubiéramos hecho de esto una ficción, no nos hubiera creído nadie que pasó eso. Las cosas que se van contando que le sucedieron a estos tipos. Y se encontraron con más allá de esos 4 minutos, digamos, que se han visto tanto y eso, ¿se pudieron encontrar con algún material audiovisual que ustedes desconocieran que andaba por ahí? ¿La investigación los llevó a conseguir alguna cosa de esas? Vieron que a veces
hay como perlitas escondidas. Hace poco surgió esto el gol de Maradona a los ingleses, filmado desde otro ángulo, que yo supongo que nadie pensaba que eso existía, y sin embargo alguien lo tenía, y claro, es impresionante porque en realidad es lo mismo que viste vos pero desde otro ángulo, y tiene como una riqueza con el tiempo, ¿no? Ver una cosa así que parece tan simple. Sí, nos encontramos, hay dos perlas, ¿no? Una que justamente de esos 4 minutos eran parte de 70 minutos que se creían quemados, y que habían aparecido en la investigación pero en una calidad pésima, y que nosotros empezamos a buscarlo, bueno, primero en Brasil, que fue donde se quemaron, después fuimos a los países europeos donde dijimos, bueno, acá deben de haber conservado, Suecia, España, Inglaterra, todos los países que habían participado, Italia. ¿En Brasil se quemaron por accidente? No, fue un accidente, sí, fue un incendio que... No, porque viste que... Son tan caballeros. Y estaban en la Cinemateca Uruguaya. Había 7 latas de 35 milímetros con todo el campeonato. Eso fue un golazo que es allá en Camino Maldonado, volvíamos casi que letóricos, estaciados, no gritando uruguayos campeones por la ventana. No podíamos creer. Y después hay otro material que es muy particular, que es el material de Nobel Valentini, que es un ex árbitro que luego hacía informes para cine y acompañó a la Celeste con una cámara de 16 milímetros, una especie de Sergio Gorsi, le decimos nosotros, de la época, totalmente. Que los tiene a ellos en la intimidad, en la concentración, jugando al truco, leyendo cartas, que filma por ejemplo, el gol de Guilla. Vos tenés siempre la cámara de él, el punto de vista de él siendo cámara. Bueno, está también desde la tribuna filmado. Siempre tiene como un punto de vista del espectador, digamos. Increíble la joya. Claro, eso está genial. Y ayudó mucho el momento tecnológico y digital que estamos viviendo, que esto mismo hace 10 años no se podría haber masterizado y digitalizado de la forma en que lo hicimos ahora. Ayudó mucho el cambio con Argentina, porque hay que hacerlo en un laboratorio en Argentina. Es carísimo hacer eso, es cuadro a cuadro. Y después toda una historia de artesanía que estuvieron atrás Germán Nochela, que es el director de imagen, de la restauración que se hizo acá, ¿no? Entonces ahí también hubo mucho tiempo y mucha dedicación. ¿no? En ese sentido, porque no es solo encontrarlo, además de encontrarlo tenés que conseguir los derechos, que eso también fue toda una historia, y después llevarlo a una calidad óptima, ¿no? Para pasarlo en una pantalla gigante. Y no endulzarte además, ¿no? Porque después que tenés esos 70 minutos querés meter todo. Claro. Querés meter hasta los créditos del material. Cualquier cosa te parece valiosa y tenés que ponerte a veces a decidir. Claro. Porque el relato tiene que mandar. Como dice Sebastián, la película habla. Yo era el que más me endulzaba y dice, la película te habla, no pongas eso. La película manda. Exacto. Entonces era como, viste, dejar las cosas afuera era un dolor, pero... Igual capaz que pueden hacer una edición especial para enfermitos que para enfermos de fútbol, después de la letrita, de todo 8 horas, 3, 4 horas, yo lo veo, seguro. Si me doy 3, 4 horas, ¿sabes cómo me enchufo una tarde entera? Sí, te querés morir. Las cosas que hay son... Bueno, hicimos una exposición que ahora el 12, con la función del estadio, se inaugura una exposición con todo el material inédito de fotografía que lo llevamos a Gigantografía y que después va a recorrer, va a acompañar a la película, que justamente fue decir, bueno, esto en algún lado tiene que estar. Y bueno, hablemos de eso. ¿Dónde va a ser esa exposición? ¿En el Museo del Fútbol o dónde va a ser? No, en el mismo hall de entrada de la Tribuna América, digamos. Okay. ¿Cuándo es el estreno? El 12 de marzo. 12 de marzo. 12 de marzo, 20:30 en el Estadio Centenario. Estamos, bueno, ya le pasó a la gente, estamos vendiendo por Red Pagos las entradas. Con la preventa y un sorteo para ir a ver Uruguay e Inglaterra con todo pago. Antes de para 2 personas. Para 2 personas, creo que es antes del 9. Tenés tiempo hasta el 9 para participar de ese sorteo. Que se hace antes de empezar la película, o sea que alguien va a ver. Ya va a haber alguien feliz que va a gritar todos los goles de Uruguay. Que va a ir a ver Uruguay. Exacto. Y después vamos a vender en boletería, o sea, dentro del propio estadio vamos a vender también. Qué lindo, Dame y caballero. Exacto. Habilitame menor. Gente que entra con botija dormido, ¿viste? Exacto. Pidiéndole la cédula a los botijas en la puerta. Entonces está bueno, nada, ese sería como el gran estreno. Después se va a llevar a sala. Pero para nosotros era como importante hacerlo en el estadio, por el desafío que era gigantesco. ¿Hay antecedentes de esto en algún lado, una película que se estrena en un estadio? No, yo estuve averiguando y no. O por lo menos un estadio tan grande, no creo, ¿no? O sea, porque...
Y para el cine nacional ni que hablar. No, eso ni No, hablar. por Pero supuesto. No, de eso ni hecho, hablar, hace pero, poco pero Andrés no me imagino fue- otra película en un estadio. No hay. De esta Andrés dimensión. hace poco fue a un festival y no podían creerlo, los chilenos, había argentinos, no me acuerdo, que Sí. italiano también no podían creerlo, la demencia, porque aparte encima es un documental, ¿no? O Claro, sea, sí, no es Titanic. Sí, me trataban de loco, me decían, no, pero vos estás loco. Bueno, van a venir. Parte de esa gente nos está confirmando que van a venir solamente, exclusivamente para ver lo que sucede, porque es como... Ha sido un festival con esta. ¿Los ha hecho viajar este documental? No, todavía ya? no. Todavía no. Todavía no, era un festival por otras cosas. Fue Sí, jurado. yo hice- La película claro. aparte se estrena realmente, o sea, abre el Festival de Punta del Este este sábado y el estreno es, o sea, no la vio nadie. O sea, la van a ver Pero es por primera probable vez que, el 12. que después del 12 sí los haga Sí, viajar un tenemos. poco. Sí, ¿no? hay varias Entonces, propuestas, de hecho bastante bizarras que antes no habían llegado, que es por ejemplo un festival de cine japonés. Claro, empiezan a aparecer esas cosas. Sí, el 11 milímetros en Alemania, que es de fútbol, porque hay muchos especializados en fútbol que ya se están contactando. Claro. Y después de la parte asiática hay un interés muy grande por el tema del fútbol, viste, que está en expansión y nos han convocado allá, que está buenísimo. Eso No, también. pero además documentales de fútbol, si hay festivales sobre películas o documentales de fútbol, como esto debe haber nada, no existe algo así. Sí, claro. Como es tienen- una joya, sí, digamos. es único. Tienen ustedes la Es historia. único. o sea, Sí, bueno, la historia Globo, de- cuando fuimos, como estuvimos trabajando un tiempo en Brasil, cuando la Globo vio estas imágenes no lo podían creer, o sea, no. Vamos a hacer algo con ellos porque el estreno en Brasil está pautado previo al Mundial también. Ajá. Vamos a salir en varias salas digitales en Brasil. Eso les iba a preguntar. ¿Qué va a pasar con esto en Brasil, no? Y yo voy a ir días después de que se estrene. No, por pero la debe duda, ser pero interesante porque, qué sé yo, de pronto hay mucha gente que le interesa mirar todo esto, pero también debe haber toda una generación de gente de la que, no por una falta de respeto hacia la historia, sino porque quieren cortar con eso directamente, esto no tiene nada que ver Lo que conmigo. No. Lo que pasa es que hay una lectura ahí, viste, que también la hacemos mucho nosotros, pero que ellos en realidad pasa por otro lugar. Vos ten en cuenta que la lectura del fracaso que hacen los tipos es encajarse 5 copas del mundo a partir del Exacto, 58. exactamente. Entonces hay un Sí. aprendizaje que... Yo Eso- creo que no, eso fue es más clarísimo carga para ellos. nosotros Sí, que para ellos. Total. Sí, pero es que yo no sé si en Brasil todo el mundo es consciente de eso, pero es exactamente eso que dijiste, o sea, Sí. yo hasta cierto punto fue lo mejor que les pudo pasar. Y sí, y aparte ten en cuenta que esos pobres jugadores, porque en realidad la selección eran tipos jóvenes, que fueron sometidos a una manipulación política, porque era año presidencial Claro. en Brasil, y en realidad la euforia que se generó en el colectivo fue generado por los presidenciables. Sí, La no, gente que no estaba- por el equipo. Claro, el equipo en realidad fue agredido por eso, porque lo tenemos en la película, cómo te narran los protagonistas y te dicen, nosotros estábamos para salir al estadio, queríamos almorzar y no podíamos. Venían a sacarse fotos con nosotros los presidenciables. Y tenés una cosa muy fuerte que está en el tráiler, pero que está todo el discurso en la película, que es el prefecto de Río, diciéndoles en la cara, 5 minutos antes de salir a jugar, yo les construí el estadio, ustedes que son los mejores del planeta, ahora tienen que salir campeones del mundo. No, terrible. Entonces, ¿vos cómo hacés con un estadio de 200.000 personas con 20 y pico de años? Te ponen esa responsabilidad y te dicen, vos ahora la alegría de todos estos millones de Depende gente de todo de depende de vos. Claro, al final, Yo me voy a llevar la carga política, no, yo me voy a llevar el puesto político, pero vos ahora... Sí. Al final esos 200.000 que estaban ahí afuera estaban en contra de los dos equipos. Condicionaron a los dos a los equipos dos, hacia el mismo lugar. sí. O sea, a Uruguay por tenerlo en contra y los otros porque probablemente hubieran preferido que no hubiera nadie en las tribunas, ¿no? Exacto. Sí, y la película igual, incluso yo creo que la van a recibir bien porque no porque sea con respeto, sino que realmente atiende a toda esa historia. O sea, le presta un foco, hay un foco y se va contando en paralelo. Si bien el punto de vista es uruguayo, no es que desatienda lo que les pasó Sí, a sí, ellos. sí. Por al lo que nivel cuentan dicen ustedes, de- no parece ser una película, digamos, chauvinista, celebratoria de qué grande que somos, sino de un relato, contar Exacto, una historia exacto. que es riquísima por donde la mires. Claro, con su protagonista y su antagonista. Y, Claro. bueno, y- No, y ahí no van nos sale jugando. ser muy chauvinista. Él es de Nacional, yo soy de Peñarol, hace años que perdimos el chauvinismo. Sí, 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 sí. Y eso es que le ganamos a todo el mundo. Pero ya está lo- bien, eso es una forma Lo llevamos con mucha humildad eso. Está muy O bien, sea, está muy bien eso. Y entonces, y también tener en cuenta la historia de estos tipos que años después de lo que les pasó pagaron esto con sus vidas, ¿no? Sí. Barbosa no lo dejaban entrar a la concentración de Brasil, después la gente se levantaba de los lugares que él iba y se iba, o sea, vivieron una vida de Un castigo infierno, claro. Sí. por esto que les sucedió y aparte fueron muy amigos
de la selección, de la gente de la selección uruguaya, se encontraron un se montón hicieron de muy veces. amigos. Eso es algo que es bien extraño, porque eso es como la demostración más más brillante, ¿no? La que rompe más los ojos de que ahí fueron los dos partícipes de esa historia, que es muy borroso ese límite entre víctima y victimario, por decirlo de algún modo, sino que juntos construyeron esta historia, ¿no? Porque también está todo el relato de Obdulio Varela respecto de eso, post Maracaná, que es de una mirada, de una sensibilidad muy particular, que más allá de que fuese un gran jugador de fútbol, un muy buen capitán y demás, implicaba una sensibilidad respecto de lo que estaba pasando fuera de la cancha, lo que sucedió esa tarde, que es impacta, ¿no? Toda esa cosa de, bueno, de irse por ahí a recorrer las calles, porque claro, era un fútbol amateur. Sí. Entonces, bueno, se podía dentro de todo hacer todo eso y ver la tristeza de lo que estaba pasando. Y eso, es como que uno tiene la frase de él machacándote en el cerebro: si hubiese de haber sabido esto, yo no sé si hubiese querido ganar esto, ¿no? Bueno, él lo dice directamente, claro, lo lamenta el resto de su vida, eso, que claro, por darle lamenta. felicidad tan pocos le generó amargura a tanta gente. Lo dice Schiaffino, que una vez que él se puso a festejar y lloraba de alegría, cuando levanta la vista y ve a los 200.000 llorando, dice: ¿qué hice? Es lo primero que se cuestiona. Claro, casualmente, no sé si uno de los pocos, porque tampoco es que yo no sé cuál fue la postura de la mayoría que integraron ese plantel. No recuerdo particularmente cómo era la de Máspoli y demás, pero sí me llamó siempre la atención esa cuestión de cierta humildad frente a lo que había pasado, como la historia tapándote como una ola y como, bueno, subyugándote a eso. Y sin embargo, Gigia, que es el último sobreviviente, parece llevarlo de otro modo, ¿no? Él tiene como una cosa más celebratoria del asunto. Como yo lo he escuchado decir, bueno, en el Maracaná los silenciamos 2 personas, Frank Sinatra y yo. Él tiene como una cosa más lúdica respecto de eso, ¿no? Sí, tiene carácter. El carácter del delantero, ¿no? Sí, del ganador, de Luis Suárez. Exactamente, él va a lo suyo. Hizo 5 goles, pero te quiere hacer 6. Sí. Pero además creo que nosotros también como sociedad lo hemos empujado a Guilla, claro, a que sea eso también, ¿no? Necesitamos como al último mohicano, ¿no? Y una cosa de las que vos decías, creo que hay que tener en cuenta, es la nobleza del pueblo brasilero también, porque date cuenta de lo que contaste de Obdulio. Imagínate que nos ganan acá la final del mundo y que el capitán sale a tomarse una cerveza acá a la Rambla. Lo que le puede pasar. Sí, claro. Y en esa época, en esa sociedad, el tipo termina festejando o charlando con los derrotados, compartiendo hasta las 1000 de la mañana. Y no le pasa absolutamente nada. Y eso que vos decías del carácter, ¿no? O sea, que ahí se empieza a forjar un carácter de entender cuánto aprendizaje hay en la derrota, que probablemente siempre sea más rico incluso que en el triunfo. La victoria... Entonces, la victoria a veces suele tapar las posibilidades de aprender, ¿no? En la derrota hasta aparecen más claras, y este es un claro ejemplo donde la gente lo tomó toda esa enseñanza, ¿no? Y ahí están ahora, que son esta potencia indiscutible y con 5 copas del mundo. Y yo qué sé, que parece que, bueno, los mundiales los gana Brasil y cada tanto otro. Igual viste que al ser humano le cuesta también, ¿no? Porque yo veía el otro día también esto de la construcción del Maracaná, la reconstrucción, digamos, ¿no? Viste la exigencia que hay de que lo hagan rápido de vuelta, lo mismo que en el 50, la cuestión política. Va a haber elecciones también. Va a haber elecciones este año. Otra vez, viste lo que pasó en el estadio de San Pablo. Entonces, mientras hacíamos la película, yo decía, pero increíble, pucha, como cíclico, o sea, ¿no? Claro, ya está, como sociedad ya entendiste, ¿por qué sometés de vuelta a la gente, viste, a ese discurso? Ahora parece que Neymar tiene que hacer lo que no sucedió, ¿viste? A Brasil ustedes fueron. Estuvieron en Río, estuvieron en Maracaná, me imagino. Sí, estuvimos en Maracaná y estuvimos en San Pablo, hicimos entrevistas. Igual fuimos nada más que a modo de investigación, porque la película prácticamente, salvo una entrevista a Guilla que hicimos nosotros y a la esposa de Julio Pérez, no tiene imágenes nuestras, todo archivos. Les pregunto porque quisiera saber si pasó algo cuando estaban ahí en Maracaná, digamos a ustedes, ¿no? De estar en un lugar que viniendo tan sumergidos en la historia, estar en ese lugar. Yo fui un par de veces y por horas a Río y lo vi de lejos, no fui a Maracaná, pero me lo señalaban, eso Maracaná, y durante esos segundos en los que pasaba el auto y yo miraba ahí a través de la ventana, es como que me iba pasando una película, ¿no? Ese lugar es importante, o sea, no es un lugar menor. Estábamos en medio del rodaje y creo que no tuvimos, o sea, tampoco es que estuvimos, o sea, casi como en la misma percepción, fue de pasada.
Y en nuestra cabeza estaba estaba el Maracaná del 50, están ahí reformándolo, o sea, no. Sí, yo había ido de más chico, cuando estaba pintado de celeste y todo eso. Sí. Y ahí creo que me impactó más, pero más por una cuestión familiar. Fui con mi familia y estaba todo eso, Claro. de ir a verlo pintado de celeste. Yo después volví a ir sin Sebastián. Perdona, porque se supone que el estadio Sí. Lo iban a pintar del color del campeón, ganador. Claro. Sí. ¿no? Y por eso tengo que pintar de Terminó celeste, celeste en el medio del río durante Terrible, años. terrible, Que debe haber sido terrible. una de las razones por la cual lo... Pero Y- lo increíble es que lo hayan hecho igual. La gente, no, bueno, Sí. al final no, lo vas a pintar de marrón. Claro. Lo increíble es que lo hayan Sí, hecho, o sea, sí, es tremendo. sí, sí, sí. Y ahora vos sabés que yo después volví a ir a Río para solucionar problemas de archivo y cuestiones. Y me dio un poco de pena porque yo no pude entrar la segunda vez porque estaban justamente con esto de la construcción y no Sí. sé qué. Y ya tenía el formato ese estadio moderno. Ah, claro. Perdió capacidad. Los brasileños están muy tristes con ese tema. Yo estuve hablando con mucha gente porque las archibancadas, que le dicen ellos populares, porque ahora tiene una capacidad muy inferior a la que tenía antes. O sea que Eso ha pasado en todos los estadios del mundo igual, Sí. ¿no? También con el nuestro. Sí. Y pero ahora lo que pasa es que la gente que tenía acceso de repente al Mundial de 50, por ejemplo, Claro, sí. no lo va a tener ahora No, por no, los no. costos de las entradas. Ah. Básicamente No hay chance. el costo está muy por fuera de lo que puede pagar el 80% de la ciudad de Río. No solamente, no te digo ni el 50 ni No, 80, claro. porque no te hablo solamente de gente de favela. Te hablo de gente de clase media Clase baja, media, sí, clase sí. media. No, donde te descuida alguno de la favela, pueden más Puede pagarla. ser, seguro. El dueño de la favela seguro. Ahí va a hay estar. unos en el palco cruces, oficial va a estar. digamos, Sí. sociológicos y socioeconómicos que pueden dar claro. resultados Sí, sí. extraños. Sí, Y sí, me pero dio bueno, la creo que sensación se vio de- un poco en la Copa Sí. Confederaciones ya, ¿no? Sí, Que el sí. público, capaz que también con los seleccionados en general, cuando le va bien a la selección, empieza a concurrir un público que no es el habitual, digamos. Es gente que muchas veces no es la habitual del fútbol porque las entradas empiezan a salir cada vez más caras. Claro. Sí. Pasa a ser un deporte de ricos para ricos. Claro. Sí. Bueno, la van a estrenar entonces el 12 de marzo. ¿Esto a qué hora es? ¿En el horario de la noche? 8:30, Sí. 8:30 de la noche. 8:30. Hasta el 9 las entradas que consiguen en Red Pagos participan por este sorteo. Entonces, que es un sorteo interesante. porque Ticantel lindo. también, ¿no? Es un... Y Ticantel. Sí. Sí, Porque ten es en un- cuenta aparte la cantidad de gente que compra, ¿no? Porque vos tenés ahí 8.000 entradas a la venta. O sea que las posibilidades son mejores que las de muchos sorteos. Ah, sí, que lógico. tenés numéricamente Sí, 800.000 números, ¿no? Claro, O sea claro, que- sí, no es que se sortea con la lotería, no, Claro. es entre esos. Y Así sí, que, bueno, eso es lo que podés- están ahí. Podés estar ahí y además podés ir a ver la película sabiendo capaz que si sos el ganador te vas a ver la película eso, ya sabiendo que viajás. Después de eso es inmediato el estreno en salas. No, 2 semanas después, el 27 de marzo, vas a estar en salas. Bien. Te queda en el Perfecto. estadio. porque Ah, quiero yo el no estadio. aguanto. Justamente, Está lo bien, hicimos está por eso pasando. y está bueno decirlo que Sí. es una única función la del estadio, que además de todas las particularidades que tiene, porque nosotros queríamos rescatar como esa cuestión de la experiencia colectiva Sí. de ver una película. Que ya lo venimos haciendo con el proyecto Efecto Cine desde hace años Claro. y siempre, la matinela estrenamos en el Teatro Verano, el Mundialito en el Plaza porque queríamos que fuera una sala grande, Sí. no esa cuestión de a veces los estrenos, como claro, lo único que te quedan son los complejos, tenés que hacer la tirada en 5 salas al mismo tiempo, o sea, preferíamos algo como bien. Colectivo y esta película era ideal para... Hay algo que están haciendo muy bien, claramente, porque yo que he escuchado, digamos, el documental tenía ganas de verlo, pero ahora me doy cuenta no voy a aguantar, o sea, voy a dar grande, así que algo deben estar haciendo muy bien, porque la vendieron demasiado bien, ya no sé si voy a poder aguantar 2 semanas más, prefiero verla el 12 me parece. Y son Así 3 años de laburo, imagínate Claro. que amor no le falta Claro, a la claro, película. claro, Amor bueno. no le falta eso. Bueno, bien, muy bien. ¿Y ha visto alguna gente la película? Yo pienso inevitablemente en el sobreviviente, ¿no? En nuestro último mohicano. ¿No? La va a ver el sábado, La va a va a ver estar, con va a estar todos. el 12 va a estar en el estadio, pero el sábado la va a ver Ok. en el Festival de Punta De del Punta del Este. Sí. Y después no, el otro día fue el papá de Germán Nochela
que hicimos una pasada interna así de chequeo, tema de subtítulos, ¿no? Chequeos técnicos. Sí. Y como no va a poder estar el 12, nos pidió si podía estar y fue como uno de los primeros espectadores. Sí. Y después está nada más. Fue el equipo nuestro nomás. Se me enferma esto. Sí. Estoy envenenado. Fue muy encerrada la cosa, sí. Bien. Bueno, bien, muy bien. Bueno, entonces recordemos, 12 de marzo. Estadio Centenario. Estadio Centenario. ¿Qué tribuna? ¿En la Olímpica? En la América. Es decir, en la América. Que está todo en Facebook los datos, ¿no? Dice sí, Coltores. Perfecto, en el bueno. Facebook de Justicia Muy están bien, todos los ahí datos. va, entra a Justicia Invita sitio oficial, ahí tienen todos los datos, pueden ir a comprar su entrada. Antes del 9 les recordamos, entonces participan de ese sorteo para ir con dos personas entonces a ver el partido de Uruguay en... ¿dónde es el Uruguay partido? Inglaterra en San Pablo. San Pablo. Con todos los gastos Perfecto. pagos, cortesía de Jan Travel, está bueno Sí. decirlo. Bien, muy bien. Portémonos bien. Bueno. Cortesía de Yantra. Muy bien. Che, bueno, muchas gracias por venir a charlar un rato Bueno, gracias a ustedes por la invitación. de este trabajo maravilloso y los dejamos seguir documentando. Vamos a hacer más entrevistas en la Ahí está, Rambla. Dale. Si quieren usar acá, Hoy toca Rambla. siéntanse libres, acá si cualquier cosa que necesitan nos avisan, así que todos ustedes, muchachos. Bueno, Andrés y Sebastián, muchísima suerte para el estreno. Muchas gracias. Y seguramente nos estaremos viendo por ahí. Bueno, Dale, genial. Bueno, vamos a arrancar con música que se escuchaba en la Música, esto era concentración. música, exactamente, música se escuchaba en la concentración. No era muy de ir con auriculares. eso hay que No, decirlo. pero Era más de vitrola en el, de vitrola. en el vestuario. En el vestuario, ¿qué Sí. es? Por favor, ponelo negro, a ver. Claro. PJ Harvey. PJ Harvey, sí, que era un poco la mascota. La onda, musical, sí, la onda, un poco el que lo trajo más por primera vez más. PJ Harvey. Fanático. Fanático. La trajo, pues salió más poli. La trajo, no, la trajo. La trajo, sí, la trajo, dije. No, yo él- sé quién es PJ Harvey, pará. Más poli era. Pará, Coltores. Estaba todo el tiempo, los discos, cuando se Los cambiaba el discos. disco, que tuvo una rareza y trataba de intercambiar con él. Nadie le da pelota, eso es la verdad, ¿no? Claro, Como bueno. pasa a veces con la música del Loco Abreu, que la pasa a él y va a ese sí, loco. Sí, Bueno, sí. esto es lo mismo, era. Pero PJ Harvey y Roque Gastón Máspoli, un solo corazón. Así que vamos a escuchar un poquito de la música que se escuchaba en la concentración en 1950. Muy buenas tardes a todo el mundo.